pues de hacer indagaciones sobre las que puedan afectar la intimidad del trabajador, incluso los sistemas de geolocalización. Por tanto, es un precepto que está ahí entre esas dos aguas en este supuesto. Y lo primero que tendríamos que, o que yo le lanzaría a ustedes es, bueno, es un derecho de desconexión digital, pero en realidad, ¿en qué consiste este derecho? Porque no existe un concepto. El legislador no nos definió lo que es el derecho de desconexión digital. Tampoco lo hizo el legislador francés, que haré una breve referencia al respecto, pero nosotros lo que hemos hecho es un calco. Hemos hecho un corta y pega de lo que en el año 2016 se modificó el Código de Trabajo francés, precisamente instituyendo por primera vez el derecho de desconexión digital. Y eso quizás puede explicar el por qué hay una poquedad sustantiva a la hora del tratamiento de este derecho de desconexión digital. Hemos incorporado un derecho, bienvenido sea, pero creo que nos hemos quedado cortos. Y nos hemos quedado cortos también porque probablemente el propio legislador francés se quedó corto. Ya diré ahora a continuación en qué términos, ¿no? Y toda esa poquedad va, sin duda alguna, creando un efecto en cadena que repercute, creo, negativamente en lo que es la concepción de un derecho que para mí sí es un derecho importante. Es un derecho importante que hay que darle bastante atención. Si dijéramos desconexión digital, bueno, ¿qué es esto? Entonces, podríamos primero una primera reflexión, desconectar. Desconectar, bueno, todos desconectamos. Un KitKat podría ser, vamos a abstraernos, todos hacemos viajes astrales, yo el primero cuando tengo a lo mejor un interlocutor con un amigo que es un tostón, por lo tanto todos desconectamos mentalmente de cuando en cuando, pero la desconexión, el concepto de desconexión precisamente tiene una vertiente, viene del área médica, y para ser más exactos viene de la neurociencia. La desconexión viene precisamente de la conectónica cerebral, que es cuando unas personas, precisamente el tema del Alzheimer, ya desconectan con la realidad. Por tanto, reitero esta idea porque después se puede retomar en los temas de prevención. Hay un ADN, por decirlo así, negativo, de algo que toca la enfermedad, que toca lo patológico en este caso, y viene precisamente del propio concepto que es la desconexión, ¿no? Desde el punto de vista ya acercándonos a lo que sería la desconexión propiamente dicha, bueno, pues la desconexión tendríamos que definirla por vía negativa, puesto que hoy estamos todos hiperconectados, ¿no? Rara vez el mundo está hiperconectado las 24 horas y todos los segundos, ¿no? Y por tanto, ¿qué es la desconexión en este sentido? El legislador no dio un concepto. Hay algunos convenios colectivos que le han dado un poco de carta naturaleza al concepto de desconexión digital y nos dan un avance, ¿no?, de lo que es la desconexión digital. Y entonces el convenio AXA, el artículo 14 del convenio colectivo AXA, casi todos los tenemos como referencia, pues nos dice que consiste en no responder los emails y los mensajes profesionales que puedan recibir los trabajadores fuera de la jornada de trabajo. Por tanto, ya hay una definición, no responder a los correos en este sentido. Después hay otro convenio, bueno, un pacto, no un convenio colectivo propiamente dicho, que sobre el convenio, un pacto de IKEA. Los suecos pues también le dan el efecto IKEA, pues le da un concepto a lo que pudiera ser la desconexión. Entonces ya ahí sí extienden un poquito más de los posibles dispositivos conectables, ¿no? Y habla en los mismos términos, pero habla ya de correo electrónico, llamada de teléfono, WhatsApp, redes sociales, se extiende un poco más en toda la tipología. Pero la pregunta, o lo que yo le querría plantear a ustedes ¿es solamente no responder o el derecho es no atender? O dicho de otra manera, incluso voy mucho más ambiciosamente. Yo abogo incluso por una concepción de la desconexión digital en donde exista la obligación del empleador de no enviar esos correos electrónicos. O sea, no es solamente que tú no atiendas, porque ya incluso el mero hecho de atender una información a mí ya me está creando una cierta reacción. Ya hay una alteración dopaminérgica, la que sea, en donde inmediatamente me pone la alerta de que tengo que hacer una tarea. Imagínense, dentro de 2 días tenéis que hacer este informe, ¿no? Con lo cual, maldita sea la estampa en donde yo he conectado con esta porque realmente, bueno, mañana lo retomaré, pero esa noche no voy a dormir.
Poco a poco voy a poder conciliar, por mucho que yo me vaya después a hacer deporte y pueda incluso hacer un kick-cut en este asunto. Por tanto, yo creo que el derecho de desconexión digital no es solamente la cuestión de no responder, ¿eh? Es la cuestión de no atender, o dicho de otra manera, como decía la jurisprudencia americana, es el derecho de estar solo, to be alone, derecho de estar solo y estar tranquilo. El derecho de estar solo y estar tranquilo. Y para estar solo y estar tranquilo, también tengo el derecho de que no me envíen en esa jornada, en esas horas que podemos delimitar, que no me envíen este tipo de información. Por lo tanto, ya tenemos quizás una primera aproximación que después, sin duda alguna, pues podríamos retomar entre todos, ¿no? Un breve apunte en cuanto a de dónde viene este derecho. El derecho que hemos regulado en nuestra legislación es un derecho que empezó su andadura en el año 2017 y que posteriormente el Partido Socialista, la profesora Marga ha tenido oportunidad de ver cuál era la trayectoria en esta circunvalación legislativa de este derecho, y efectivamente el Partido Socialista, también con Unidas Podemos, pues le dieron forma a lo que sería este nuevo título, ¿no? También hay que decir que el PDCAT fue otro de los pocos partidos que intervino un poco a la hora de darle un poco de sentido a este derecho. Claro, el PDCAT, o sea, cuando hablan de desconexión, algunas cuestiones tendrían que decir al respecto en cuanto a lo que es el concepto de desconexión. Tanto es un partido que desde luego tiene una concepción como muy particular de lo que es la desconexión. Tanto, evidentemente tenían que hablar de algo de la desconexión en este sentido, ¿no? Ironías aparte, soy un poco malo en este sentido, ¿no? Irónico, como quieren denominarlo, ya que tenemos esta oportunidad de estar en un ambiente universitario. Sí diré, en cuanto a la legislación francesa, primero, que la regulación del derecho de desconexión en Francia, que repito que es una regulación bien intencionada, se metió también con calzador. Quiero decir, la regulación que tenemos en España copia la regulación francesa, y la regulación francesa le dio carta naturaleza al derecho de desconexión, desde mi punto de vista, para equilibrar un poco una reforma laboral en el año 2016 en Francia, que fue una reforma durísima, muy parecida a la que hizo Rajoy aquí. Entonces yo creo que intentaron compensar de una u otra manera metiendo este derecho. Precisamente este derecho se introdujo en la materia de lo que son las cuestiones que tienen que introducir los convenios colectivos, los planes de igualdad, Entonces ahí metieron los planes de igualdad el derecho de desconexión. Y por eso la conexión del derecho de conexión con los temas de conciliación de la vida laboral y familiar. ¿Qué quiero decir? Que incluso en Francia la regulación es defectuosa y que se metió así con calzador. A lo que quiero decir es que nosotros hemos copiado una regulación que era defectuosa y seguimos, desde mi modesto punto de vista, adoleciendo de una regulación que, a mi entender, también es algo defectuosa en este caso, ¿no? Y esa regulación francesa lo que hizo fue precisamente, a través de un informe, que es el informe de Mittling, pues recoger lo que era la experiencia que habían tenido a grandes corporaciones que ya habían empezado desde el año 2012 a avanzar algunos aspectos de no tener que contestar correos electrónicos durante el verano, poner un correo que dice durante este tiempo no voy a poder conectar correos, algunas empresas como Volkswagen, etcétera, etcétera. Por tanto, de ahí se recogió esa experiencia y se llevó a cabo al ordenamiento francés. En España, para no ir más rápido, se regula precisamente en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de derechos de protección digital y de protección de datos, perdón, y en esa norma, como digo, se introduce también, repito, con calzador, y ese artículo 88 lo que hace es copió en gran medida el ordenamiento francés. Yo he subrayado precisamente las cuestiones en donde no estaban reguladas en
la regulación francesa, con lo cual ustedes pueden ir comparando que si lo que es subrayado es precisamente las diferencias o no diferencias, ven que realmente las sinonimias son bastante evidentes al respecto. La estructura del precepto es la siguiente. Primero, dice el legislador, voy a hacer una norma de reconocimiento, voy a decir decir que tenemos este derecho de desconexión digital, vamos a reconocerlo como tal, en este sentido, y vamos a reconocer este derecho de desconexión digital. No voy a dar un concepto de lo que es el de la desconexión digital. El ámbito subjetivo de la desconexión digital no son solo trabajadores, sino también empleados públicos en este sentido. ¿Y para qué está teleológicamente este derecho? Pues precisamente para respetar el tiempo de descanso, los permisos y las vacaciones. El intríngulis está precisamente luego en el párrafo segundo y en el párrafo tercero de ese precepto. En el párrafo segundo sigue habiendo pues, una norma declarativa muy parecida precisamente a la norma francesa, y ya sí, aquí sí se introduce un matiz, ¿no? Entonces se reenvía, porque la verdad que este apartado, los tres verbos, son tres verbos conjugados en futuro, por tanto esto tiene que regularse de alguna manera. Vamos a ver después en la parte final, porque el apartado 3 del artículo 88 es precisamente el que se refiere a los aspectos rituarios, y lo que hace ese apartado es que las modalidades de ejercicio de ese derecho van a tener que atender a la naturaleza del objeto de la relación laboral. Es decir, te da encaje, o está reconociendo el legislador, que el derecho de desconexión tiene que tener matices para aquellos perfiles laborales que per se pues tienen una idiosincrasia muy particular, en donde hay que matizar muy mucho ese derecho de desconexión. Estoy pensando en el teletrabajo, estoy pensando en el trabajo a distancia, ¿no? En este sentido. Por tanto, es un elemento a completar, ¿no? Y después lo que hace el legislador nuevamente es traer a colación nuevamente los derechos que ya estaban consagrados en el párrafo primero. Pero dice, se potenciará el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar y se sujetará a lo establecido en la negociación colectiva. O sea, hay una remisión, por tanto, a la negociación colectiva para que complete los términos de ese derecho. Y por último, en el apartado tercero, nos da precisamente los aspectos rituarios. Fíjense que solamente, digo que estoy subrayando lo que es las cuestiones que el legislador nuestro introdujo ex novo. En la parte final, la edición final de este apartado, es donde el legislador sí introdujo cuestiones plausibles desde mi punto de vista, pero en lo demás es una legislación calco, repito, de la legislación francesa. Aquí se habla precisamente dice el empleador, las cuestiones rituarias, es que hay que intentar un acuerdo, pero claro, si después no llegamos a un acuerdo, revierte otra vez de nuevo en el poder directivo del empleador. Con lo cual estamos dejando un poco en el aire lo que es la concreción de ese derecho. Previa audiencia, la representante de la otra obra elaborará una política interna. La ley francesa hablaba política de actuación. Aquí habla de política interna. Por política interna pueden entrar todos los instrumentos jurídicos que en muchos de ellos no tienen, evidentemente, fuerza vinculante, por decirlo de alguna manera. Me refiero a los típicos protocolos al respecto, ¿no? Por tanto, en esa política interna, pues una política interna del día a día, pues una política interna a largo plazo, pues una política interna que se pueda pactar, obviamente, con los representantes de los trabajadores, pero puede ser que no se llegue a un acuerdo y, por tanto, yo establezca cuál es esa política interna. Por tanto, estamos hablando de un derecho un poco, no ya líquido, sino incluso evanescente, ya que estamos hablando del mundo de los adjetivos, ¿no? Y por último, ya cerrando, digamos, el precepto, lo que dice la norma española, primero, establecer un concepto que sí es plausible, puesto que habla de fatiga informática. Este concepto creo que tendría que ratificarse y corroborarse, pienso yo, en materia de prevención de riesgos laborales. Tengo en la cabeza muchos preceptos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que probablemente tendrían que dar encaje, de alguna u otra manera, a esa concepción de ese riesgo ya reconocido ex profeso, que es la fatiga informática, que no estaba reconocido en la regulación homónima francesa, pero que sí lo reconoce la legislación española. Y después también hay una, en coherencia con lo dicho en el párrafo segundo, hay una revisión precisamente a esa particularidad, que tampoco la hizo la norma francesa,
de preservar ese derecho de desconexión a aquellos perfiles laborales que precisamente pueden estar hiperconectados continuamente, ¿no? Perfiles laborales en donde poco más o menos que si no hay una desconexión, pues estamos hablando de un estado de casi esclavitud digital permanente, ¿no? Que es precisamente aquellos supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia o el trabajo a domicilio. Miren que no habla de teletrabajo, ¿eh? Habla precisamente de los conceptos que todavía rigen en el artículo 13 del Estatuto. Con esto me ciño al tiempo que me dijeron. Sí les digo también que ahora que tenemos, para finalizar, ahora que estamos en la época de los 75 años de la publicación del libro de George Orwell, algunas frases de Orwell de 1984 que creo que se ponen bastante en evidencia, del Gran Hermano, el Gran Hermano Leviatán se podría decir también. Yo matizaría y termino con una frase de Pedro Guerra en una canción que dice: lo que está no es siempre lo que ves, y lo que ves no es siempre lo que es. En materia de digital, además, muchas cosas estar sin ser. Es algo complejo, ¿no? Pero un poco metafísico quería finalizar mi intervención. No quiero extenderme más para darle el testigo a Marga, y después, obviamente, supongo que saldrá temas en el debate. Bien, muchísimas gracias. Vamos a ahora. Gracias por ajustarte al tiempo, Paco. Tenía aquí las nuevas tecnologías a nuestra disposición, ¿no?, para medir mucho mejor que yo, que tengo un reloj más antiguo. Él lo tenía exacto con minutos y segundos. Nada, Margarita, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, como toca, no porque toque por una cuestión formal, sino toca porque así lo siento, quiero agradecer profundamente pues, al anfitrión, a quien a mí me ha invitado, que ha sido Adrián Todolí, al profesor Todolí, al profesor también Rodríguez Piñero, que es también director de este congreso, por haberme invitado a hablar de un tema que me gusta mucho y a visitar pues, una universidad en la que yo he pasado muchísimos años. Yo soy de Valencia, estudié aquí la carrera, hice lo que entonces eran los cursos de doctorado aquí, lo cual me ha permitido pues, conocer a las, no voy a decir viejas, antiguas glorias, algunos de ellos todavía por aquí, y pues tener compañeros de aula que ahora son compañeros de profesión, lo cual pues me da siempre mucho gusto volver a reencontrarlos, aunque ya nos encontramos y tenemos una comunicación fluida más allá de esta ubicación concreta. En cualquier caso, pues mi profundo agradecimiento, como digo. Yo voy a tratar algunos temas, algunas cuestiones que por supuesto son convergentes con las que ha dicho mi compañero de mesa, Fran Alemán. Tenemos una visión crítica ambos, efectivamente. Hemos intentado, de alguna manera... ¿No? Ahora, perdón. Hemos intentado dividirnos la materia, es difícil porque realmente el deslinde es complicado del artículo 88. Bueno, ahora lo veremos en cualquier caso y yo procuraré lo que él ya ha dicho, pues pasar por encima. En cualquier caso sí que hay cuestiones sobre las que él ha apuntado, que a mí me gustaría, pues, bueno, comentar para darle la visión que luego me va a ayudar a centrarme en mi parte, que más o menos es identificar, pues, como dice el título de mi presentación, el sistema de prevención de riesgos laborales como garantía precisamente de efectividad del derecho a la desconexión digital, es decir, intentar a través del sistema de prevención de riesgos laborales dar una garantía de efectividad de ese derecho a la desconexión digital, que es, como decía el ponente anterior, pues algo evanescente si no le damos esta fuerza o si no lo respaldamos con estos instrumentos adicionales. La ley es pobre. Esto es básicamente los 3 puntos de los que voy a tratar. Bueno, la extensión, el 2 es el más importante, pero en una diapositiva lo he incluido porque, bueno, he hecho un resumen bastante breve, intentando pues ceñirme al tiempo que me han dado. En primer lugar, ya se ha visto, pero yo lo voy a dirigir hacia donde yo quiero, hacia mi campo.
el artículo 88, los apartados 1 y 2, que para mí hay, de alguna manera, dos bloques diferenciados en la concepción de este artículo 88, el 1 y el 2, y por otra parte el 3. En el 1 y el 2, en los dos primeros apartados, la desconexión digital se trata desde un punto de vista de conciliación de la vida laboral y familiar y del derecho a la intimidad, que también se apunta. Lo dicen los propios apartados 1 y 2, quiero decir, no hay que tener mucha imaginación para verlo. El apartado primero reconoce el derecho a la desconexión digital y hace poco más, porque realmente no lo define efectivamente, sino que, bueno, pues dice que se reconoce el derecho de desconexión digital y dice que, bueno, que ya lo concretará la negociación colectiva, ¿vale? En cualquier caso lo deja así. Sí que incide en ese derecho a la intimidad personal familiar, respaldando esa lectura de que, bueno, pues tiene una dimensión de conciliación. Hay esa ausencia de definición, ¿por qué es? No se sabe si porque se piensa que sea un derecho universal implica que se tiene que hacer una definición unívoca o general, que no es así, podría haberse hecho una definición mínima, al menos. En cualquier caso, esa ausencia de definición pues hace que el derecho esté enunciado, pero que no sepamos muy bien en qué consiste, concretamente cuáles son los derechos de los trabajadores y las obligaciones del empresario que comporta. El apartado segundo podría darnos la esperanza, porque habla del contenido de ese derecho, de que si efectivamente definiera ese contenido, nos daría pistas sobre la definición. Bueno, pues estas expectativas también quedan frustradas, porque se remite para la concreción de las modalidades del ejercicio a la negociación colectiva o al acuerdo entre representantes de los trabajadores y la empresa en su defecto. También hay una ausencia de limitación de ese concepto. En cualquier caso, por tanto, tenemos un vacío. Hay un derecho, pero no hay unas garantías de efectividad en normativas. Se remite a la negociación colectiva y, por tanto, hay que apuntar aquí una cosa que me parece que es bastante importante. ¿Por qué se hace así? Bueno, si recordamos el artículo 34.8, ¿a qué instrumento delega o remite para el desarrollo de las medidas de conciliación? A la negociación colectiva. Dentro de la lógica de negociación colectiva de este precepto, es muy coherente que diga que sea la negociación colectiva la que lo desarrolle. Otra cosa es que podría haber y debía haber establecido un mínimo, que no hay. Es un artículo muy vacío en el sentido de que solo hay una enunciación formal, más allá de que la negociación colectiva sea quien debe desarrollarlo. Pero en cualquier caso, esa cuestión, ese apoyo a la negociación colectiva tiene esa coherencia desde el punto de vista de la conciliación. Un artículo que a mí me interesa particularmente, por lo que luego quiero incidir en el tema de la seguridad y salud en el trabajo, es el 88.3, que dice esto. Para mí es otra cosa diferente. ¿Por qué? Porque capta otra dimensión dentro de la desconexión digital. Concretamente, el empleador, previa audiencia a los representantes de los trabajadores, elaborará una política interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y sensibilización del personal sobre uso razonable de herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. Como ha apuntado el profesor Alemán, también hace una especial incidencia a determinados trabajadores que realizan su trabajo en ciertas condiciones. Vale. Es un precepto de seguridad y salud laboral. Yo creo que aquí abandonamos esa lógica conciliadora que sí que se percibía en los apartados 1 y 2. Es un precepto de seguridad y salud laboral que está fuera de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Lo apuntaba también el profesor Alemán, que no hay un orden en cuanto a dónde ubicar los artículos. Este artículo debería estar en la Ley de Prevención y no lo está. ¿Eso quiere decir que no sea un artículo de seguridad y salud en el trabajo? En absoluto. El artículo 48 de la Ley de Igualdad, de la Ley Orgánica de Igualdad, incluye el acoso sexual y está clarísimo que es una norma que se aplica, que es de ámbito laboral, aunque esté fuera. En este caso ocurriría lo mismo. Bueno, introduce ese riesgo de fatiga digital, que ¿qué es? Bueno, pues es un riesgo emergente organizativo de tipo psicosocial. ¿Pero es el único riesgo que puede causar la conexión permanente o la conectividad permanente? Pues no.
Hay que pensar que también esa conectividad permanente hay que ir un poco más allá y puede ocasionar pues, un incremento del riesgo de adicciones online, por ejemplo. ¿Cuáles son las adicciones online? No solo a las redes sociales, al juego, a las compras, al sexo online. Ahora se puede hacer casi todo online. Y también, además, tiene una posible proyección como riesgo típico de higiene industrial, es decir, la fatiga visual, que también hay bastantes problemas por esta cuestión. Es decir, tiene un contenido muy importante y la conectividad permanente tiene un claro efecto sobre la salud de los trabajadores. Otra cuestión importante que me parece que hay que destacar de este artículo, esta política interna de la empresa, que es un instrumento para hacer efectivo el derecho. Vale. ¿Qué ocurre con esto? Hemos cambiado ya de idea, no estamos en la negociación colectiva como en los apartados 1 y 2, damos un salto y ahora el legislador establece una política interna. ¿Y esto por qué es? ¿Esto es peor o es mejor? Pues esto es también tiene una lógica interna el artículo, es una manifestación del poder, del deber, de protección del empresario. ¿A quién corresponde proteger a los trabajadores? Al empresario. Por tanto, el empresario tiene que desarrollar una política interna para proteger a los trabajadores de estos riesgos derivados de la conexión permanente. Vale, hasta ahí bien. El problema surge que, claro, exige que esa política interna se haga previa audiencia a los representantes de los trabajadores. ¿Eso es coherente con el artículo 33? Yo creo que no. Ahí correspondería consulta con los representantes de los trabajadores, dada la relevancia que tiene este tema en materia de seguridad y salud laboral y, en fin, encaja con varios de esos aspectos en los que el empresario debe consultar a los trabajadores. En resumen, de esta primera parte, un poco más general, ¿qué derechos están relacionados con la desconexión digital? Pues la conciliación de la vida laboral y familiar, la intimidad, que el legislador sí que los vincula a estos dos, la seguridad y salud en el trabajo, que la deja aparte. Evidentemente, estos derechos están todos interconectados. Nadie puede decir que la conciliación no está relacionada con la salud. Creo que debe ser uno de los principales factores de estrés, al menos para las mujeres. ¿Qué es común? ¿Hay diferencias? Sin duda, incluso en los posibles desarrollos. Hay que pensar que estas tres dimensiones tienen una complicación práctica, por ejemplo, a efectos de negociación colectiva. ¿Le damos prioridad prioridad a los convenios de empresa en esta materia o no? ¿Es conciliación? ¿O como en el último párrafo del artículo 84 es una materia que está reservada a niveles superiores de negociación colectiva, superiores a los autonómicos? Es decir, tiene bastante esta diversidad, implica una cierta complicación. En cualquier caso, evidentemente, como digo, hay puntos en común y también uno de esos puntos en común pues es la flaquísima garantía legal que tenemos. Realmente la ley dice muy poco. En el 3 dice algo más porque introduce el tema de la fatiga digital, pero dice muy, muy poco. Hay una necesidad de desarrollo, o bien por la negociación colectiva, o bien por las políticas internas, o bien por las dos vías, que sería también lo más oportuno. En cualquier caso, esa necesidad de desarrollo yo creo que condiciona su carácter normativo. Este precepto es uno de los que no tiene carácter de ley orgánica, dentro de una ley orgánica. ¿Y por qué? Pues precisamente pienso que para facilitar esos desarrollos que no son normativos, que no son legales, diría más propiamente. Bueno, pasando ya al segundo de los puntos que enunciaba en ese esquema inicial, ¿cuál es el fundamento de este derecho, del derecho a la desconexión como exigencia de salud laboral? Bueno, pues el derecho al descanso, pero el derecho al descanso, ¿qué pasa? Que es un fundamento primario, que lo teníamos ya reconocidísimo y consolidadísimo, al menos en la teoría, en el artículo 34, la limitación de jornada. Entonces, ¿a qué viene ahora el derecho a la desconexión digital? Bueno, pues porque es, de alguna manera, un reto esa conectividad permanente, las nuevas tecnologías traen nuevos riesgos, y hay que redefinir ese derecho al descanso. Bueno, ¿se redefine realmente en el artículo 88? Pues no, en absoluto. Trata de impulsar, es decir, deja el trabajo para otros. Ya lo hará la negociación colectiva, ya lo harán las políticas internas. Yo digo que el derecho existe,
pero se coloca el legislador en un plano de absoluta flexibilidad. Trata de impulsar esa redefinición, pide a otros que lo hagan, pero él no lo hace, no se moja, diríamos en términos coloquiales. Por tanto, en materia de esta dimensión preventiva del derecho a la desconexión, ¿cómo podemos encontrar garantías de efectividad? Es decir, ¿el derecho está ahí en el artículo 88, queda muy bien y ya está? ¿O intentamos hacerlo efectivo con independencia de los desarrollos, que luego veremos que no son nada afortunados? Bueno, pues vamos a intentar esto segundo. ¿Y dónde encontramos esas claves para darle una garantía de efectividad desde este punto de vista de la prevención de riesgos laborales? Pues con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Tenemos un sistema jurídico, no un conjunto de normas simplemente. Bueno, vamos a interpretar este precepto que está en otra norma, pero es preventivo claramente, de acuerdo con esas exigencias. Concretamente, a mí me parece que es muy importante, aunque implicaría muchísimas más cuestiones, pero 2 puntos. Si integramos ese riesgo laboral, que es la conectividad permanente, como un riesgo efectivamente derivado del trabajo, deberíamos remitirlo al sistema de obligaciones de prevención de riesgos laborales. ¿Cuáles son? Pues todas. Evaluación la primera, pero luego seguimos con la planificación, formación, etcétera. Y en segundo lugar, una cuestión que me parece súper importante, la aplicación de los principios preventivos y concretamente la exigencia de anteponer las medidas de protección colectivas a las individuales. Y aquí me parece que es una clave muy importante, porque no se puede dejar al trabajador individual que sea él el que no haga esa acción. Eso es una medida individual y aparte de que le cargas de responsabilidad. ¿Cuál es la vía colectiva para proteger a los trabajadores? La que parte del empresario, de una actitud del empresario. Desconectar los teléfonos y esas cuestiones, hacer que se los devuelvan, no enviar mensajes, conectando con lo que luego desarrollaré un poco más. Bueno, ¿cómo se proyecta esto en la negociación colectiva? Vamos con las aplicaciones prácticas. Bueno, el papel de la negociación colectiva evidentemente es clave en todos los apartados. Lo dice el artículo 88.2, lo dice también el 91 en términos más generales. La negociación colectiva tiene que ampliar las garantías que establecen todos los derechos en materia digital. En cualquier caso, hay aquí una contradicción. ¿Cuál? Bueno, pues que realmente, aunque se le pide a la negociación colectiva que haga esa tarea, resulta que luego no se considera un contenido mínimo de los convenios colectivos la regulación de la desconexión digital. ¿Qué pasa? Pues que aquí o obligas o no tienes resultados y, por tanto, los resultados son muy frustrantes. Hay muy poca regulación de esta materia, es muy poco garantista, hay un predominio absoluto de la dimensión de la conciliación de la vida laboral y familiar y en algunos casos incluso el derecho a la desconexión se integra para que se vea que clarísimamente es materia que se considera conciliación en los planes de igualdad, como el caso de la ONCE, o se encomienda su desarrollo pues, a una mesa de igualdad que evidentemente está para tratar materias de igualdad y conciliación, el acuerdo marco del Grupo Repsol. Examinando un poco más los convenios que existen, bueno, no hay convenios sectoriales, o al menos yo no he encontrado ninguno que trate esta materia. Sí que es verdad que incluso algún profesor, creo, de esta universidad, mantiene que los convenios de empresa son el lugar idóneo para desarrollar estas cuestiones. Vale, muy bien. Bueno, sí, pero de alguna manera los convenios de sector son un paraguas amplio y podría dotar de efectividad en los casos en los que los convenios de empresa no regularan no tuviera convenios o empresa, en fin, para muchos trabajadores. Por otra parte, los convenios de acuerdos de empresa, ¿qué hacen? Pues regulan muy escasamente esta materia y además lo orientan al modelo AXA. Ya he acuñado yo este término. ¿Cuál es el modelo AXA? Pues el que deja en manos de la empresa la delimitación del alcance del derecho. Antes mi compañero de mesa se ha referido a este convenio colectivo, pero bien, porque yo me voy a referir justo al párrafo que tú no has tocado. Con lo cual, salvo causa de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, AXA reconoce el derecho de los trabajadores a no responder emails. Primero deja la responsabilidad de los trabajadores. Bueno, y el trabajador entonces tiene que estar pensando, ¿debería responder o no? A ver si me va a tomar manía, a ver si no me va a renovar el contrato. Y luego, salvo causa
de fuerza mayor o circunstancias excepcionales. Y yo tengo que estar pensando si este email que me han mandado es causa de fuerza mayor o circunstancias excepcionales. ¿Que se rompa una tubería en la empresa es causa de fuerza mayor o son circunstancias excepcionales? O no es nada, y que llamen a un fontanero y me dejen en paz, ¿vale? Es decir, es mejor que no se mande el email, evidentemente. Bueno, modelo AXA, estos. Hay más, pero bueno, en algunos de estos casos, incluso todos estos reconocen el derecho a la desconexión digital, salvo causas excepcionales, por ejemplo, el de Philips, el de IKEA también dice causas excepcionales, y luego el convenio colectivo Cicle del Aigua, este incluso dice que, incluso utiliza el condicional, dice que la empresa podría permitir no responder los mensajes, es decir, que para eso mejor no ponga nada, porque si no, ya, vamos, lo que hace es cargarse directamente la limitación de jornada. Bueno, desde el punto de vista de la prevención, acabo enseguida, Amparo. Nada, Desde el punto de vista de la prevención, voy a destacar dos instrumentos. Por una parte, muy famoso, muy nuevo, Acuerdo sobre Política Interna Reguladora del Derecho a la Desconexión Digital de las Personas Trabajadoras de Telefónica. Telefónica dijo, voy a innovar. Y empieza bien, pero no acaba tan bien. Empieza muy bien porque vincula la desconexión a la salud laboral. Entonces, pues lo lees y dices, qué bien, ha entendido el problema. Luego implica a los superiores en esta protección y dices, sigue muy bien, sigue entendiendo el problema, pero lo que hace es disponer que no requieran respuesta, es decir, les deja que envíen los mensajes, pero dice que no exijan respuesta. No les obliga a no mandar comunicaciones, que es lo que hubiera sido lo correcto y lo que realmente hubiera dado efectividad a ese derecho. Y luego, en cuanto a las excepciones a esa posibilidad de no responder, habla de causa mayor o grave, inminente o evidente perjuicio empresarial o del negocio. Ahí ya entramos en un terreno más resbaladizo. Bueno, perjuicio empresarial o del negocio, ¿qué es? Que se cambien de Movistar a Vodafone 100 personas, ¿es un perjuicio grave o no? Es complicado. Luego da un tratamiento, que esto también es novedoso porque no lo he visto en ningún otro convenio, al tiempo de conexión excepcional. Es decir, si te llaman porque te tienen que llamar por teléfono para no obligarte a estar pendiente a ver si hay ese riesgo de que el negocio vaya mal y entonces tienes que responder los emails, bueno, pues entonces te llaman por teléfono. Vale, el tiempo que tú tardes en atender esa llamada y luego hacer las actuaciones que correspondan, dice que que son horas extraordinarias, vale. Bueno, dice que podrían ser horas extraordinarias, vale. Piensas, bueno, bien, porque al menos da esa seguridad y define esa situación y ese tiempo de trabajo. Bueno, pero no es lógico. Si una persona está en su tiempo de descanso, ¿por qué está en su tiempo de descanso? Porque ya ha acabado su jornada de trabajo, y si ya ha acabado tu jornada de trabajo y tienes que trabajar, ¿qué es? Pues tiempo extraordinario de trabajo, horas extraordinarias. Es decir, lo ha puesto y queda bien. Da más seguridad y quizá vale más que se abone efectivamente ese tiempo como hora extraordinaria, pero no hace nada extraordinario, redundando en esta palabra. No hace nada especial, es lógico. Si ya ha acabado su jornada de trabajo y tú le estás volviendo a requerir, son horas extraordinarias, por supuesto. Pero luego aparte dice que la empresa podría considerar el tiempo, como que podría. Ese condicional a qué viene, lo debe hacer así. Y por último, que yo destaque, este acuerdo tiene mucha amiga, se podrían destacar muchas más cosas, pero considera la desconexión un derecho para el trabajador, no una obligación para el empresario. De esta manera, ¿qué hace? Perdón, no una obligación para el trabajador, perdón. De esta manera, ¿qué hace? Pues apartarse de la lógica preventiva del artículo 29, que tienes un deber de colaboración como autotutelándote, y por tanto tienes un deber, tienes un derecho y una obligación. En este caso no, esa lógica del artículo 29 no se cumple. ¿Vale? Se dice que tienes un derecho pero que si quieres no lo ejerces. Bueno, pues eso no entra dentro de los derechos, obligaciones de la ley de prevención. Por otra parte, quiero destacar también el Acuerdo Interprofesional de Cataluña. ¿Por qué? Bueno, pues porque a partir de esta orientación, que no hay muchos que lo tienen,
Es importante porque tiene un ámbito muy general, es interprofesional y es de una comunidad autónoma. Problema, pues que no es imperativo, un problema gordo. En cualquier caso, reconoce que las nuevas tecnologías en el trabajo implican un riesgo para la salud, hace una llamada a la negociación colectiva de Cataluña para que establezca medidas preventivas y protectoras frente a esos riesgos, propone una cláusula determinada, específica, que se establece de reconocimiento de ese derecho a la desconexión digital para que la transpongan, la copien, esos convenios colectivos que se establezcan bajo su ámbito, y también que las empresas negocien con los representantes de los trabajadores un protocolo para desarrollarlo. Esto es importante, primero porque en ningún otro instrumento se prevé y da una sensación de seriedad, de que de verdad va a haber una procedimentalización y por tanto va a haber un orden en la aplicación de este derecho. Y también propone la adopción de medidas de comunicación y sensibilización. En fin, estos son los más importantes. Realmente, el de Telefónica, ¿qué es? Es un AXA 2 disfrazado de otra cosa, el acuerdo de Telefónica. Lo que pasa es que la garantía de efectividad, pues no sé cómo va a quedar. En cualquier caso, hay otros convenios interesantes, concretamente, por ejemplo, el convenio colectivo de... el convenio colectivo de Allianz Seguros, que bueno, tiene una visión muy integrada de la salud y el bienestar, habla de los riesgos digitales y habla sobre todo de la prevención del estrés dentro y fuera del trabajo. Por tanto, parece que apunta ahí a esa desconexión digital, aunque no la menciona. Luego hay una cosa curiosa, el convenio colectivo de GIJ Publicaciones, que ya tiene unos años, establece medidas para prevenir el estrés informático, estableciendo una desconexión intrajornada. Cada 2 horas de trabajo, 15 minutos de desconexión que cuentan como tiempo efectivo. En fin, para terminar ya, solamente incidir en que la ley realmente no da garantías, reconoce un derecho que no da garantías, lo tienen que desarrollar la negociación colectiva, esas políticas de empresa, que, en fin, vemos que de momento pues son bastante flojas. La conexión digital es un problema de seguridad y salud en el trabajo y se debe integrar como tal en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para su gestión. Bueno, y esto es todo. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar al turno de palabras. Quiero decir simplemente que en una era llena de información, yo creo que agradecemos todos que vayan los ponentes directos a los problemas, como han hecho, y nada. Bien, se abre el turno de palabras. No sé si alguna persona quiere intervenir. ¿No? Ya me extrañaba. Digo, no es posible, digo, me dejan cancha ancha. Bien, pues vamos a empezar por Cristóbal. Ruego. Hay 4 manos, en un segundo habéis levantado 5 manos, o sea que nada. Vale, vamos a hacer, si os parece, para dar también permitir que todo el mundo pueda lanzar la pregunta, vamos a lanzar todas las preguntas seguidas y voy a permitir que los ponentes las vayan contestando por el orden que se plantee. Vale, entonces vamos a empezar por Cristóbal, por favor. Bueno, nada, yo lógicamente felicitar a ambos ponentes, me ha parecido un tema muy interesante, ese aspecto crítico. Solo una cuestión, es decir, yo creo que efectivamente, enlazando con lo que decíamos esta mañana, una ley crea más problemas de los que resuelve, porque no existiendo excepciones previamente al derecho al descanso, hemos conseguido que la negociación colectiva acepte esas excepciones que antes, porque es un derecho indisponible y de hecho se ha convertido. Entonces la pregunta iría, ¿qué hacer ahora? Es decir, si nosotros aplicamos la ley, hacemos una lectura, a mí me parece muy interesante ese enfoque de prevención de riesgos laborales, lo que tendríamos, ¿cómo corregimos las lagunas y contradicciones? Por ejemplo, se dice que la política deberá hacerse audiencia previa, pero si lo aplicamos en la línea del 33 y el 36 debe ser una consulta. Deben estar, es decir, los tribunales que apliquen este principio deberían integrar o corregir esas lagunas o esas contradicciones con el sistema directamente. Por ejemplo, es que si lo hacemos así, desde mi punto de vista, todos esos convenios son nulos. Esta es la pregunta. Esos convenios colectivos
que ponen el acento en no responder en vez de la obligación y establecen excepciones son legales? Es decir, ¿responden al sistema de prevención de riesgo laboral? Bien, detrás, por favor. Había dos preguntas, estáis los dos en esta y luego detrás, Sí. y luego paso Bueno. al final. Vale. Bueno, yo me presento otra Sí. vez, soy de Comisiones Obreras, soy Jorge. Claro, desde el punto de vista sindical, bueno, luego van a hablar mis compañeros, me imagino que darán más caña, pero claro, es que yo hay cosas que, en fin, me claman al cielo. Me parece un auténtico despropósito meter en los planes de igualdad el tema del derecho a la desconexión digital, porque estamos mezclando cosas que pueden tener relación en algunos apartados, sin duda, y la tienen, el derecho a la conciliación, en fin, una serie de apartados que podrán tener relación, pero a mí me parece que mezclarlos o meterlos, el derecho a la desconexión digital en los planes de igualdad, flaco favor le hace a la propia igualdad y a la propia lucha de las mujeres y por todo lo que estamos peleando. Es mi opinión y creo, no sé si compartida por ahí también. Y luego, en cuanto al punto de vista de los acuerdos de empresa, hombre, es que no es algo que lo vaya a decir yo ahora ni invente nada, es que la reforma laboral, el sistema que tenemos ahora de derecho, la reforma laboral, las dos últimas que se han hecho, en especial la última de Rajoy, que prioriza el convenio de empresa sobre el convenio sectorial, lo que ha hecho es devaluar los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, a mí no me parece conveniente ni adecuado que prevalezca el derecho de empresa, el convenio de empresa, perdón, sobre el propio convenio colectivo, porque al final lo que está haciendo es devaluar la propia negociación colectiva, que desde mi punto de vista debería de ser o de prevalecer o estar por encima del convenio de empresa o de otro tipo de acuerdos. Porque en definitiva, como digo, y ahí están los hechos, las condiciones de los trabajadores, las condiciones salariales se han ido devaluando con el tiempo precisamente por este tipo de circunstancias. Si de nuevo en otra cosa tan importante como el derecho a la desconexión digital hacemos que prevalezca y no obligamos a las empresas a que tengan, pues, por ejemplo, como creo que comentabas tú, también anterior el profesor, si no obligamos a las empresas a que se sienten a negociar, y claro, luego dicen, a lo largo de anteriores intervenciones de la mañana, lo escucháis, dicen, no, es que los sindicatos o no hay acuerdos o no negocian, ¿no? No, oiga, es que las empresas, si no tienen obligación de negociar algo, no lo van a hacer. Es que esto es un hecho. Nosotros por nosotros que negociaríamos pues todo lo que se pueda negociar, porque todo lo que pueda ser beneficioso, llegar a acuerdos para el trabajador, pues lo haremos, pero si no hay obligación del empresario, pues poco o nada nos dejan atados de pies y manos, y esta es la actual situación legislativa, que muy bien conocerán ustedes, y poco más. Gracias. Gracias. Carlos, por favor. Sí, yo primero, bueno, felicitaros por la ponencia, que me han gustado mucho las dos, y la verdad es que se plantea un montón de problemas. Yo seré muy breve. ¿Se oye? Sí, yo seré muy breve. ¿Qué ocurre cuando ni los negociadores colectivos desarrollan el derecho, ni el empresario pues hace una política, ¿verdad? Y entonces yo aquí hay veces que te dan un regalo y dices, hombre, pues te lo podías haber ahorrado, ¿no? Porque es como dices, tiene usted derecho a dormir, ¿no? Pero si yo ya lo tenía. Pues aquí, tiene usted derecho a la desconexión, ¿no? Pero si yo ya lo tenía. Se llamaba derecho al descanso. Y sigue ahí. Y sigue como derecho fundamental en el 31.2 de la Carta de Derechos Fundamentales. Todos los trabajadores tienen derecho a descanso, desarrollado por la Directiva 2003/88. Por tanto, yo me pregunto, a falta de regulación ninguna, cuando un legislador, vamos ya por el principio de racionalidad, de presunción de racionalidad de la obra legislativa, ¿no? Es decir, si ha puesto un derecho será porque tiene algún contenido. Otra cosa es que no lo diga. Entonces, yo me atrevo a proponer, ¿no?, como derecho, como contenido del derecho a desconexión, sin regulación en negociación colectiva y sin política empresarial establecida, primero, el contenido del derecho a la intimidad personal y familiar. Es decir, si usted no tiene política de desconexión y usted no hay convenio colectivo, usted me llama a mi casa y yo no lo contesto. Y si usted me despide, el despido es nulo. ¿Por qué? Porque vulnera el derecho a la desconexión. Ahí podríamos dudar, porque el derecho a la desconexión no es ley orgánica. Podríamos decir, es que el derecho a la desconexión no es un derecho fundamental, ¿vale? Pero está el derecho a la intimidad, está el derecho al descanso, que sí son derechos fundamentales, está el derecho a la prevención, que en ciertos casos afecta a derechos fundamentales, y está el derecho a la igualdad de género y a la conciliación de la vida personal y laboral. Entonces, este sería el contenido del derecho a la desconexión no regulado
ni por convenio colectivo, ni por política empresarial. Con lo cual, a la pregunta práctica, ¿me pueden despedir a mí si me llaman por fuerza mayor o si no está definido en convenio ni hay una política empresarial? Yo creo que la respuesta ha de ser claramente negativa y que la consecuencia, a pesar de no ser el derecho de desconexión un derecho fundamental, puede ser la nulidad porque se apoya en 3 o 4 incluso derechos fundamentales, como son descanso, igualdad de género, conciliación de la vida familiar y laboral, prevención de riesgos, etcétera. Vale, gracias. Por favor, detrás. Voy a ir pasando el micro. He visto por lo menos 6 manos, o sea, ruego máxima brevedad en las preguntas. Vale. Yo tenía 2 cuestiones. La primera es localizada a lo que son aquel colectivo de trabajadores que tienen guardias localizadas, como pueden ser pilotos de aeronave o médicos, etcétera, que son personas que efectivamente desarrollan su actividad laboral sin estar en tiempo de trabajo, pero que tienen obligación de responder a los buscas o a los dispositivos móviles, cómo se relaciona ese derecho de desconexión digital con este colectivo de trabajadores. Y el segundo es una pregunta a nivel empresarial, puesto que, como bien comentaba el magistrado, si no existe regulación a nivel sectorial ni empresarial, por no existir, por ejemplo, sindicatos o representantes legales, si es posible atender o acudir a la negociación ad hoc, como sucede, por ejemplo, con los despidos colectivos que se tienen que hacer cuando no hay representantes legales de los trabajadores, o modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo para regular a nivel específico y a nivel empresa una política que pueda venir a suplir esa falta de regulación, porque si no hay regulación a nivel estatal o a nivel sectorial o a nivel empresa, ese derecho no existe porque no tiene un desarrollo. Precisamente por eso preguntaba si este podía ser un mecanismo útil al respecto. Gracias. En la siguiente fila, perdón, la persona de la camiseta verde. Sí, tú. Gracias. Discúlpame porque no conozco el nombre y te he identificado. Has comentado que habían 6 y yo me espero. Nada, no te toca. Vale, yo voy con el comentario que ha hecho Cristóbal, me ha parecido muy acertado, y al mismo tiempo con el que ha hecho la ponente Margarita, creo que es, ¿no? Margarita. Vale, pues vamos a ver, nosotros estuvimos viendo a nivel funcionarial en la administración pública cómo regular el bagaje que había legislativo a través de un convenio de administración local que recogiera lo que es la desconexión digital. Nos topamos con varios problemas. Uno era precisamente lo que ha comentado anteriormente, que no podíamos ceñirnos al convenio porque está el de Volkswagen, el de Telefónica, hay varios acuerdos y convenios. El de Telefónica, vagamente, efectivamente, no desarrolló qué consideraba lo de causa de fuerza mayor. Entonces, aplicado a la administración local, dijimos, bueno, vamos a ver, aquí hay gente que tiene complementos en el específico, en el complemento específico de la nómina, tiene disponibilidad, tiene dedicación. Consultamos y ampliamos y dijimos, bueno, vamos a ver, ¿eso qué es? Yo a este señor que tiene una disponibilidad y una dedicación le puedo llamar cuando yo quiera y no aplicar la desconexión digital, o me voy a esa dedicación y disponibilidad que tiene en casos de riesgo mayor, como por ejemplo activación de un plan de emergencia o preemergencia, como el caso que nos pasa hoy, las lluvias. Esto sí se consideró una causa mayor. Había que aplicar en determinados sectores lo que es el plan CECOPAL, había que estar en fase de preemergencia y esa disponibilidad pues sí que daba derecho a romper la desconexión digital. Entonces, el problema que nos contrajo es que nos quedamos en un bucle, porque teníamos que desarrollar qué eran todos estos casos de causa mayor. La jurisprudencia y tal, digamos que ibas y decías, bueno, ahí están, habían algunos casos, pero no todos. Y ahí estamos. Entonces, acertada lo de Cristóbal, luego lo de los sindicatos, a la hora de dar audiencia, pues es que creo que fue peor. No porque la labor fue mala, porque entramos en un bucle que dijimos, bueno, ¿esto ahora qué? No, es que nosotros queremos esto. Y si se le llama esto, digo, sí, pero es que si se le llama, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, resulta que es tiempo de trabajo según la Directiva 2003, siempre y cuando atienda más de 5 minutos. Pero tiene el complemento de disponibilidad y era el pez que se mordía la cola. Entonces, a mí, desde mi punto de vista, creo que está muy mal desarrollado. Terminamos pronto los convenios, los acuerdos, llámese como quieras, terminamos pronto de decir, mira, llevamos negociando un mes, está atascado, vamos a sacarlo. Y es la impresión que me da. Bagaje. Luego, me apunto y me gusta bastante lo que creo que es Octavio, ¿no? Octavio. Carlos. Me ha encantado porque es un punto de vista que no habíamos tenido en cuenta. Desarrollamos el tema de la conciliación de las vidas personal, laboral, a través de, bueno, viene del 2007, pero realmente
desde el 99, el 2007, etc. Pero no lo habíamos tenido en cuenta y efectivamente, a la hora de hacer un convenio en condiciones, por supuesto el derecho al descanso se tiene en cuenta, pero ¿por qué no? Hay que aplicar lo que es el derecho a la conciliación de las vidas laboral, familiar, o sea, laboral, familiar y personal, o personal y familiar. Y poco más. Yo era exponer el tema de que no es fácil desarrollar esto cuando hay un vacío legal y no tenemos prácticamente mucho donde buscar. Casi toda la jurisprudencia que hay viene de antaño y viene del 92, la parte del 92, como bien has expuesto anteriormente, pero la que hay actualmente es nada. Es nada. Y entonces estamos ahí inventando. El problema que es una cuerda que se tensa y al final es sindicatos por un lado tienen su motivación, trabajadores por otro lado tienen su motivación y luego hay otro grupo que es dentro de los trabajadores que son los que tienen a lo mejor puestos de dirección, que dice, bueno, yo, vale, muy bien, a mí me paga usted el complemento de disponibilidad. Vamos a dejar paso a otras, porque yo creo que ha quedado muy clara la intervención. Lorenzo, por favor, voy dando las palabras por el orden en el que he visto y después vuelve otra vez al principio, ¿vale? Bien, es que hemos levantado, parecía que hacíamos la ola todos de golpe. Sí, lo siento. Sí, no, yo muy brevemente, las dos intervenciones han sido muy completas y sobre el desarrollo que ha habido en España y precisamente también este comentario de la anterior persona pues nos ilustra bastante. Una pregunta más concreta sería del país de origen o si conocéis de algún otro desarrollo en otros países, por saber un poco lo que puede venir si la cosa va hacia adelante. Y el único apunte que haría, lejos de defender a un legislador que suele ser snob y le gusta reconocer derechos nuevos, etcétera, etcétera, de vez en cuando, pero creo que no está mal a veces lanzar algún derecho porque impulsan también el desarrollo jurisprudencial que en este ámbito pues los jueces que quieran innovar pues tienen ya un ariete del que sujetarse. Gracias. Vale, detrás, muchas gracias, Lorenzo, por favor. Hola, buenas tardes, mi nombre es Raúl, yo vengo por parte de la representación de los trabajadores, concretamente de UGT, y quería, primero, admiro un poco hoy toda la jornada y supongo que esto se prolongará el día de mañana, la fluctuación legislativa que hay entre el blanco y el negro para quedarse en el gris, que sería el término medio más justo, pero sí que echo de menos un poco la realidad en todo esto de la legislación del día a día, de lo que sufren los trabajadores y las trabajadoras a tiempo real. ¿Por qué? Hemos hablado de un par de palabras, ¿no? Una de ellas me ha llamado mucho la atención porque ha salido mucho a lo largo de la mañana y supongo que saldrá tanto esta tarde como mañana, que es la proporcionalidad. La proporcionalidad, ¿en qué? En este sentido, ¿por qué lo planteo la proporcionalidad? Existen muchas cosas, pero no a la hora de sancionar. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces al empresario le resulta más ventajoso asumir el coste económico, que muchas veces para una empresa a lo mejor muy grande no es proporcional para lo que está la irregularidad que comete, que llevar a corregir esos actos, ¿no? Y luego, esto es un efecto disuasorio, que hasta ahora se estaba hablando de un efecto disuasorio, pero enfocado al tema del trabajador, de disuadir al trabajador de cometer o de hacer determinadas irregularidades. Yo creo que esto también sería enfocable o sería desviar un poco el foco en el otro sentido, ¿no? Una manera disuasoria de que los grandes empresarios o las empresas medianas y grandes les sea más ventajosa el incumplimiento de la ley porque cualquier sanción económica es asumible para ellos, muchas de ellas ya las contemplan, ¿no? A la hora de eso, pues sería que fuera también proporcional a el volumen de la empresa con la que se está trabajando. Y luego hemos hablado, y estamos hablando ahora de la negociación colectiva, ¿no? Y aquí también entra en juego un poco la proporcionalidad. En estos años en los que la negociación colectiva ha caído en picado, también estamos en minoría y estamos también bajo mínimos con respecto a los empresarios. ¿Por qué? Porque ha habido una caída en picado en la negociación colectiva en el equilibrio de fuerzas. Con lo cual, sí que le quería dar un poco la razón al compañero de Comisiones Obreras. Ningún empresario siente la necesidad de negociar algo que ya tiene por ley. Entonces, si ya lo tiene por ley, no va a haber negociación, siempre va a haber
simplemente va a haber un tiempo, agotar ese tiempo o esperar a que nos cansemos o alguien dictamine lo que tenga que dictaminar. Nada más eso. Un poco englobar todo lo de hoy. Gracias. Vale, gracias. Por favor, el micro aquí para Miguel. Luego queda Adrián y cierro el turno de preguntas porque ya si no nos comemos el... Renuncia, Adrián renuncia. Gracias. Un par de comentarios un poco cínicos desde el mundo de la... conociendo un poco el mundo de la empresa. Nosotros estamos hablando del derecho a desconexión, el derecho a no conectarte y que no te pase nada. Y decimos, y que no te despidan. Usted, el despido es lo de menos. Aquí te estás jugando mucho más. ¿Por qué? Estamos hablando de promociones, estamos hablando de continuidad de carrera profesional, estamos hablando de complemento retributivo de productividad. Es que no está comprometido. La palabra mágica en la empresa es el compromiso. Si tú te desconectas, no estás comprometido. Y la consecuencia no va a ser el despido, van a ser otras consecuencias negativas. Entonces, poner el énfasis en la capacidad defensiva del trabajador es un error. Tú tienes que ponerlo en la empresa. Es decir, es que la empresa no tiene derecho a pedirte. Y eso ya en muchas empresas te están dando instrucciones cada vez que envías un correo electrónico, a partir de cierta hora, tú tienes que especificar a qué hora quieres que llegue. Y tienes instrucciones, decir, oye, son las 7, pues este mensaje va a llegar a las 9 de la mañana del día siguiente. Y si es muy urgente, te aguanta haberlo enviado antes. Ese es el tipo de defensa real que puede haber en las empresas. Segunda cuestión, negociación colectiva. Los convenios colectivos que no dicen nada del modelo AXA. Mire, hay una cosa que se llama marketing de convenios. Es decir, AXA ha pegado un pelotazo con este artículo, que no le obliga a nada, tremendo. Ha estado en todas las reuniones de directores de recursos humanos, en todos los congresos, se ha leído tal... Ha sido una publicidad gratuita, bien hecha, es decir, un acierto y además han hecho una cosa buena, es decir, yo creo que se lo merecen. Pero es lo que están haciendo muchas empresas. Hay muchos convenios colectivos que son bonitos. ¿Tú quieres que tu empresa tenga un convenio bonito? Pues le metes una cláusula de desconexión que no te obliga a nada. Le metes una cláusula medioambiental que no te obliga a nada. Y tú vas completándolo, como dije esta mañana, con unos palmeros muy decorativos, pero que realmente el nivel de compromiso que tú asumes es ninguno. Y eso lo están haciendo mucho. Y luego lo conectan, que es otro tema que no hemos hablado, con la responsabilidad social corporativa, que siempre se dice, no, es ir más allá de la ley. Dice, no, yo soy tan bueno que voy a cumplir la ley. No te voy a llamar fuera de la jornada de trabajo. Y te lo venden como si fuera algo bueno. Pues eso es realmente la realidad que nos estamos encontrando y es un tema que también teníamos que considerar. Gracias. Vamos a dar plazo a las contestaciones. ¿Sí? Bien. ¿Quieres pues, contestar? Como queráis, como os organicéis. Lo que quieras. Yo me he hecho aquí unas anotaciones. Haré una respuesta global, ¿no? Sí, claro. ¿Se escucha bien? No. Ahora, sí. Que haré una respuesta global a todo lo dicho hasta ahora, ¿no? Vamos a ver, voy a empezar por el precepto clave, ¿no? A ver, el artículo 88, por decirlo de una manera, yo lo voy a bautizar como el precepto de las 3 Ds, ¿no? Vamos a ver, 3 Ds, 3. Pero yo voy a utilizar más los adjetivos en C. Es un precepto complejo, se podría decir complejo, gran calado, etcétera, pero caótico, porque necesita ramificaciones en muchísimas instituciones laborales. Cosmético, porque hemos copiado al ordenamiento francés. Y además cosmético incluso clónico, como acaba de decir tú con el tema de AXA. Es un precepto además cacocrático, esto lo explico, ¿no? Es decir, que puede ser que en un momento dado sea el propio trabajador que tenga que robarse, autoexplotarse de las propias horas de trabajo. Es un precepto legalmente cojo y es un precepto además conflictivo. Con todo esto, ¿qué es lo que ocurre? Que como decías, Cristóbal, si los convenios colectivos se limitan a ser, como has dicho tú, una cuestión meramente cosmética para dar a entender que nuestra responsabilidad social corporativa es FETEN, no vamos a ninguna parte en este caso. Aparte del convenio AXA, os leo el convenio colectivo también FETEN de Repsol. Le dedican, porque claro, esta cuestión a veces se regula no como un artículo de la desconexión digital, sino dentro de una institución que es el teletrabajo, o el teletrabajo, el trabajo a distancia. Tenemos otro problema, y es que la redacción del artículo 15, vaya narices, ¿no? La redacción del artículo 15 se metió también en calzador en el año 2012, y entonces ya tenemos otro problema añadido, porque la desconexión está directamente conectada precisamente con algunos perfiles de trabajadores que son más proclives a estar hiperconectados en este sentido. Entonces de cuando te encuentras mirando cómo regulan este asunto y te encuentras algo tan maravilloso como esto, ¿no? Requisitos técnicos y espaciales para ser trabajador. Dice, el lugar desde el que desea el trabajador deberá contar con una serie de condiciones que garantice que se pueda realizar el trabajo habitual.
Además de los requisitos técnicos, se deberá contar con un espacio que cumpla las condiciones mínimas en materia de prevención, seguridad y salud, o sea, a tu casa. Y dichas condiciones mínimas contarán en ese acuerdo individual, es decir, hay que hacer un acuerdo de teletrabajo. Y ahora voy a lo gordo. Para comprobar estas condiciones, la persona que trabaja se compromete a aceptar que vaya a su casa una persona de la empresa para hacer la evaluación de riesgo. Vamos a ver, ¿esto se va a cumplir de verdad? Pregunto. Por tanto, la intención está ahí, la intención está ahí al menos. Y después te encuentras otra cláusula maravillosa de esta, ¿no? Se someterá a los sistemas de control de la prestación laboral que la empresa pueda poner en marcha, que les serán comunicados con antelación y claridad y que respetarán en todo caso su intimidad. No da narices, ¿no? Ahora voy con lo que tú decías. Evidentemente he coincidido con el tema de la intimidad, la cuestión clave ahí. Pero no solo deberíamos hacer una reforma, pienso yo reitero la idea para ser coherente. Si le estamos dando contenido a un derecho, que cuidado, que estamos hablando de múltiples enfermedades profesionales, dentro de la terminología que hay, la infoxicación, tecnoestrés y tal, les lanzo a ustedes otra nueva, la nomofobia. La nomofobia es que el 77% de las personas que existen precisamente en nuestro país, el 77% tienen ya miedo a no tener disponible el teléfono. El 77%. ¿Qué quiero decir con esto? Que las nuevas tecnologías han normalizado una práctica, que es no poder vivir sin el teléfono en este sentido, no poder tener el chupe dopaminérgico, que es que te manden algo y tú respondas algo, porque si no, tu existencia se va a tomar morcilla, y interiorización subjetiva de todo eso. Entonces, estás absolutamente esclavizado. Y es más, les digo a ustedes, por si tienen ustedes algún hijo, es que hay incluso ya manuales, desconecta, ¿no? En donde ya te dicen qué tienes que hacer para hacer la dieta digital. Y hay psicólogos que están viviendo de esto ya. O sea, que si hay personas que ya tienen ese tic, ¿cómo vas tú a decirle, no, hay que desconectar? No, es que ellos van a estar conectados a toda hora. Y ese es el principal problema, levantar ese muro de contención cuando además es proclive al derrubio, es decir, a que sea continuamente sobrepasado ese muro de contención. Punto de referencia, respondiendo a lo que tú decías, es que la clave está en la Constitución. Yo es que de entrada no entiendo cómo es que la Carta Magna, que copió en tantas cosas la Constitución portuguesa, copió 2 o 3, también tenemos una maravillosa Constitución, tal, bien, una Constitución, vamos a decir claramente, un poquito con poquedad, es decir, que no es una Constitución demasiado extensa en algunas cosas. Pues mire, ese artículo, precisamente, el artículo 35 de la Constitución portuguesa, que copiamos 2 años antes, es un artículo inmenso dedicado a los derechos digitales, del año 76. Por tanto, quizás lo que tendríamos que empezar a edificar el asunto es precisamente modificando la Carta Magna. Evidentemente, ¿a quién se le ocurre con la feria que tenemos ahora mismo de partidos políticos? ¿Quién le va a meter mano a modificar la Carta Magna en este sentido? Pero que es una deuda, está evidentemente así, ¿no? En este caso. Creo. Una cuestión a lo que decía el compañero. Los perfiles que tú me comentabas son excepción que están dentro de lo que la propia artículo 88 prevé. Lo que ocurre es que, claro, volvemos a lo de antes, es el artículo 15, el del estatuto, el que también está mal regulado en esta cosa. Y termino ya porque si no voy a desconectar también. Margarita, por favor, brevemente. Sí, muy brevemente. Bueno, a ver, habéis planteado varias cuestiones así muy concretas. Yo voy a intentar, bueno, pues responder de la forma más completa, pero también más general, lo que me va a costar bastante. Bueno, Cristóbal, decías qué hacer. Yo creo que es imprescindible reformar y completar y desarrollar normativamente. Tiene que haber un mínimo. Antes también, de paso, le respondo a una persona que por ahí me decía que no se puede hacer nada con tan poco que da la ley. Yo creo que debería haber un mínimo. Ahora, me dices, ¿los órganos judiciales podrían corregir? Pues sí. ¿Lo van a hacer? Yo creo que no, porque hay demasiados convenios que ya han cogido esa fórmula, ¿no? Que parece una fórmula copiada. No. Pero yo creo que sí, ¿por qué no? Claro que sí. Un convenio colectivo se tiene que ajustar a la legalidad. Yo creo que se no se ajusta porque deja el derecho al descanso y a la limitación de jornada en nada. Por otra parte, los derechos de desconexión en planes de igualdad, vamos a ver, el derecho a la desconexión
tiene un cariz claramente de seguridad y salud en el trabajo, pero no debemos olvidar que efectivamente tiene una relación con la conciliación de la vida laboral y familiar. Tiene una doble lectura. Las tecnologías, por una parte, facilitan la conciliación, pero por otra, si son demasiado continuadas, perturban la conciliación. Hay que tener en cuenta esto, ¿eh? Hay ahí una cierta, juego contradictorio de lo mismo que puede facilitar, pero también aquí volvemos a la fórmula aristotélica. En el término medio está la virtud y, por tanto, puede facilitar hasta un momento determinado. Cuando excede, pues perturba la conciliación. Por lo del tema de la prevalencia del convenio de empresa, yo creo que estamos de acuerdo todos. Todos los de esta sala, a nadie nos va a parecer bien. Por otra parte, Carlos, estoy en tu misma dimensión. Ya has visto que como garantías de efectividad de un derecho, que me parece que está vacío así como está, pues acudo a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Por tanto, efectivamente, esa es la línea que yo creo que hay que seguir. Por otra parte, ya lo ha respondido el chico, el abogado, ¿vale? Claro, hay situaciones que son especiales y están excluidas y eso está claro que esos van a tener otro sistema diferente. Lo de la negociación ad hoc, creo que en absoluto. La negociación colectiva tiene unas garantías que no tiene en absoluto esa negociación de 4 amigos o no tanto, en fin, en una cafetería, que es lo que se hace en esas comisiones, ¿vale? De otros casos, yo solo conozco el caso francés. En cualquier caso, el caso francés yo creo, Frank, que no es exactamente igual que el español. Ahí le da una mayor tutela colectiva e implica más al empresario, ¿vale? A mi punto de vista. Y por lo que ha dicho Miguel, he puesto aquí, ya lo he dicho. No sé lo que has, pero estoy de acuerdo contigo, porque he puesto, ya lo he dicho. Por tanto, exactamente, no sé, he puesto solo, ya lo he dicho. No he copiado exactamente lo que has dicho tú, que ya he dicho yo, con lo cual, pues, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Vale, pues, por mi parte... Nada, agradecer a los dos ponentes y sin más vamos a dar paso, creo que no hay descanso ni nada, porque ya vamos retrasadísimos de tiempo, a la siguiente mesa. Gracias a todos.